n, a mayor número cuántico principal, con el 3s, la energía va a ser mayor que en el caso 2s y que en el caso 1s. Entonces, acá, ¿qué cosa estamos viendo? Ya la distribución del electrón, de un único electrón que tiene el hidrógeno, y lo que vemos es la nube electrónica. ¿Está bien? Una zona de alta densidad electrónica. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que indican estas funciones de distribución, cómo está distribuida la nube electrónica alrededor del núcleo atómico, ¿no? Si esta función de onda integrada en todo el espacio tridimensional, entonces, si la integramos en todo el espacio tridimensional, esta función de onda, entonces vamos a obtener la forma de los orbitales. Acá hemos visto cómo se obtienen los orbitales S para el átomo de hidrógeno. La función de onda en principio ha sido exclusivamente resuelta para el átomo de hidrógeno. Y luego ya para átomos más complejos que tienen 2 o más electrones, ya se utilizan las computadoras, ¿no? Porque no es fácil hacer los cálculos manuales. Entonces ahí ya se tiene que hacer la matemática adecuada con la computadora. Bien, entonces ya vemos que los orbitales S son esféricos y que conforme aumenta el tamaño de los orbitales S, van apareciendo las zonas de probabilidad nula de encontrar al electrón, y a eso le llamamos nodos. Los nodos son algo semejante a las ondas electromagnéticas, habíamos visto, donde las zonas de amplitud cero son los llamados nodos, ¿no? ¿Y qué cosa es un nodo? Una evidencia del comportamiento ondulatorio del electrón, ¿no? ¿Está bien? Porque el electrón, por ejemplo, en el orbital 3s, vemos que el electrón está simultáneamente en 3 lugares. ¿Por qué está simultáneamente en 3 lugares el electrón? Por su comportamiento ondulatorio, es lo que hay que recalcar. Seguimos. Los orbitales p, ya sabemos que tienen los orbitales p, ¿tienen qué valor de L? ¿Qué valor de L tienen los orbitales p? El L para los orbitales p vale, en este caso, L igual 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuáles serían los valores de M sub L? Ah, entonces los valores de M sub L serían, en este caso, recuerden que L vale desde menos L hasta más L, ¿no? Entonces acá sería menos 1, 0 y más 1. ¿Está bien? Repasando también los números cuánticos, ¿no? Si L vale 1, tenemos en este caso el subnivel P, ¿no? Entonces esto representa el subnivel P, cada vez que L vale 1. Pero también, ¿para qué me sirve el L? Ah, para hallar el número cuántico magnético. ¿Y qué cosas son el número cuántico magnético? La orientación espacial que puede tener el orbital componente del subnivel P. En este caso tenemos 3 orbitales, ¿no? Que tendrían el subnivel 2px, el 2py, el 2pz. De repente a un alumno, como a Sebastián, por ejemplo, se le ocurre de repente, ya, para mí, para Sebastián, M sub L vale de repente 0. ¿Está bien? Para PY, de repente el M sub L vale, en este caso, menos 1, ¿no? ¿Está bien? Y para PZ, el M sub L, en este caso vale simplemente más 1, ¿no? Eso sería para un alumno. Y de repente para otro alumno es otro valor de M sub L, ¿no? De repente para Juan, un Juan por ahí, de repente el M sub L vale, no, para mí va a ser igual a menos 1, ¿no? Y para otro será M sub L será 0, pues. A le doy 0. Y el otro será, pues, menos 1, 0, y acá será el M sub L. Para otro alumno sería, en este caso, más 1, ¿no? ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que cuando se asignan números cuánticos, esa asignación a cualquiera de los orbitales, como acá, el número cuántico, recuerden que el número de orbitales, ¿a qué es igual? El número de orbitales, ¿a qué es igual, jóvenes? Alguien que me diga cuánto vale el número de orbitales. ¿Cuánto vale?
Eso, ¿no? Muy bien. Entonces, el número de orbitales es igual a 2L más 1. Entonces, eso es lo que, para eso me sirve en este caso, el número cuántico azimutal, ¿no? Para hallar el número de orbitales que tendría el subnivel P, que sería 2L más 1. ¿Está bien? ¿Y cómo le llamamos a estos orbitales donde la suma, en este caso todos los orbitales tienen la suma n más L que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale su n más L? Su n más L vale, en este caso suponiendo que estamos hablando del n igual 2. N igual 2 donde empiezan a aparecer los orbitales P, ¿no? Suponiendo que sea n igual 2, entonces estamos hablando del nivel 2. Entonces acá quedaría que el n más L nos daría en este caso, tendríamos al 2px, 2py y 2pz, ¿no? Pero todos estos, 2px, 2py y 2pz, tienen una suma de números cuánticos que vale ¿cuánto? En este caso, la suma de números cuánticos. Carambolas. Se me quiere bajar la batería, disculpen. Ya está. Entonces acá tendríamos así. Entonces que la suma de los números cuánticos n más l nos daría 2 más 1, nos daría en este caso 2 más 1 igual 3, ¿no? ¿Correcto? 1 igual 3. Entonces, ¿cómo les llamamos a estos? A estos tres orbitales, Px, Py y Pz, que tienen la misma suma de n más l, les llamamos orbitales. ¿Cómo le llamamos? A ver, ¿recuerdan, muchachos? Cada vez que la suma es idéntica. Degenerados. Eso, ¿no? Orbitales degenerados, ¿no? ¿Está bien? Entonces tendríamos así orbitales degenerados. ¿Y qué significa degenerados? Significa que la probabilidad de que se llene cualquiera al momento de aplicar la regla de máxima multiplicidad de Hund, ¿está bien? Es la misma, ¿no? Entonces, si yo tengo que llenar cumpliendo la regla de máxima multiplicidad, entonces acá puedo tener de repente yo tres orbitales, ¿no? Fíjense, yo estoy en transición, ¿se dan cuenta? Entonces, tengo tres orbitales. No importa cómo le llamo a esta, de repente a este le llamo PY, ¿no? PY, este será el PX y el PZ. ¿Qué significa si es que yo tengo, por ejemplo, en mi configuración electrónica, al final tengo de repente esta configuración, ¿no? 2P, 4. En mi configuración sale 2P4. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En cumplimiento de la regla de Hund, si yo aplico la regla de Hund, entonces, ¿qué cosa me dice la regla de Hund? Antes de aparearse, cada electrón que llega a un mismo subnivel con varios orbitales puede llenar cualquiera de ellos, ¿no? Pero con igual sentido de spin. Entonces, cuando aplico la regla de Hund, ¿qué cosa significa los degenerados? Que al ser degenerados estos orbitales tienen la misma probabilidad de llenarse. O sea, Px se puede llenar, Pc o Pz, cualquiera de ellos se puede llenar. O sea que cuando viene el electrón, no le interesa qué orbital va a ocupar. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma energía. Entonces, ahí vendrá inmediatamente, de repente, un electrón allá, hacia abajo, por decir algo, ¿no? Se me ocurre así, ¿no? Allá, el primer electrón llegó con el spin hacia abajo. ¿Y qué dice la regla de máxima multiplicidad? Que todos los electrones que llegan tienen que ocupar. Entonces acá el segundo electrón, ¿a dónde puede ir? Uno se fue al PY, el otro de repente escogió, ay no, yo me voy a PZ. ¿Está bien? Porque la energía es la misma, ¿no? ¿Y el último a dónde irá? Ah, el último irá, pues. ¿Lo puedo poner la flecha hacia arriba? Si pongo la flecha hacia arriba, ¿qué pasaría? ¿Sería correcto desde el punto de vista de la regla de máxima multiplicidad? Jóvenes. No, entonces, ¿cuál sería lo correcto acá?
tiene que tener todo igual sentido de spin. Si alguien empezó con el spin hacia abajo, entonces todos tendrían que, en este caso, ¿está bien? Entonces todos tendrían que tener igual sentido de spin, es lo que dice la regla de máxima multiplicidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá vimos que el llenado de los orbitales degenerados es aleatorio. La asignación de números cuánticos M sub L también es aleatoria. A ustedes se les puede ocurrir. La cuestión está que las preguntas que hacemos es indicar lo que es correcto. ¿Está correcta la asignación? ¿Obedece a los intervalos de cada valor de N, L, M sub L y el spin? Eso es lo que se pregunta, ¿no? Entonces acá lo correcto sería poner entonces spin hacia abajo. Y el cuarto electrón, ¿a dónde iría? El cuarto electrón de lo que estamos viendo acá, ¿a dónde iría? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se va a PX, PY o PZ? ¿Cuál es la respuesta que deben darme? A cualquiera, ¿no? A cualquiera, porque eso significa la degeneración de los orbitales, que tienen el mismo contenido energético, por lo tanto, la entrada de los electrones puede ser a cualquiera de ellos para conseguir el apareamiento. De repente, ya, bueno, uno decide, me voy al Z, pues, ¿no? O me voy al centro. Es independiente, ¿no? Eso es independiente. Entonces, el otro electrón que se haría apareando, entonces acá iría a cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos se puede aparear una vez que recién todos tienen igual sentido de spin. Esa es la regla de máxima multiplicidad. Entonces acá estamos viendo que los orbitales atómicos P, ¿cómo les llamamos? Todos estos son bilobulares, decimos, ¿no? Bilobulares. ¿Está bien? A eso le llamamos bilobulares. Entonces, tenemos los orbitales que están en el subnivel P, todos son bilobulares. ¿Qué significa? Hay dos lóbulos, ¿no? Todos estos son bilobulares. ¿Y qué más demuestran los lóbulos? Porque estos, ¿qué cosa vienen a ser? Son nubes electrónicas, ¿sí o no? Estos son puntos, 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 puntos. Estos son puntos. Todo esto es una nube electrónica, sino que acá estamos dibujando una figura de contorno, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa representa esto? ¿Qué cosa representa esto? Los lóbulos entonces son nubes electrónicas, ¿no? ¿Y qué cosas son una evidencia? Porque acá puede haber un electrón como puede haber dos electrones, ¿sí o no? Por ejemplo, estoy poniendo en el 2PY, en el 2PY estoy poniendo un electrón. Entonces, esta nube electrónica me representa a un solo electrón. Entonces yo, cuando veo en el microscopio de barrido electrónico, encontramos eso, ¿no? Cuando vemos al átomo y le aplicamos el campo magnético. Entonces vemos que ahí estamos tomándole la foto al lóbulo de un orbital P. Entonces, ¿qué cosa vemos? Ahí solamente para el PY, como estamos en PY, entonces según lo que hemos distribuido, entonces solamente esto representa ¿cuántos electrones? A un electrón. Pero vemos que vemos la nube acá, al lado derecho, y la nube al lado izquierdo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué evidencia del comportamiento del electrón es? ¿El comportamiento corpuscular o el comportamiento de onda? ¿Qué representan los lóbulos? Y acá hay, fíjense, una zona donde no hay nada, ¿no? A eso le llamamos el nodo, ¿no? El nodo, ¿está bien? A eso le llamamos el nodo. ¿Qué cosa es el nodo? La zona donde la función de distribución de probabilidad psi cuadrado vale cero. ¿Y qué cosa evidencia? El comportamiento del electrón, porque el electrón está en este lóbulo y también está en este lóbulo simultáneamente por su comportamiento, entonces, ondulatorio. ¿Está bien? Por eso se dice, la función psi cuadrado sí tiene sentido físico para el electrón, pero la función de onda por sí sola no nos da ese sentido físico, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva para ver los otros tipos de orbitales, ¿no? Que también nos da la función de onda psi cuadrado cuando se integra en todo el espacio tridimensional. Todo eso lo determinó, en este caso, Schrödinger, pues, ¿no? Los subniveles D. ¿Cuándo tenemos los subniveles D? Profe, Entonces disculpe, tenemos subniveles. Dime. ¿puede volver a la pantalla anterior para tomar un fotazo, por favor? Ya. Anterior todavía.
el SP. ¿La anterior? ¿Esa? Eso Sí, lo profe. tienes en el PPT. Está en el PPT y está en el PPT de que tienen ustedes en el aula. No es necesario que le tome foto. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces seguimos. Acá no pierdas tu foto. Pues eso la tienes en el PPT. Acá tal vez con los detalles, ¿no? Todo esto está en su PPT. Acá simplemente estamos indicando que cómo van apareciendo los números, ¿no? Y cómo usar los números cuánticos cuando se trata de describir el átomo y luego cuando aplicamos ya la regla de máxima multiplicidad, ¿no? ¿Está bien? Ahora con orbitales D, ¿está bien? ¿Ya le tomaste la foto? Tomen foto si creen necesario, ¿está bien? Ya, entonces seguimos. Ahora tenemos el subnivel D. El subnivel D, entonces para que exista subnivel D, en este caso tenemos acá el L máximo. Entonces, ¿cuándo existe el subnivel D? Entonces, cuando el L máximo, ¿cuánto es? El L máximo es igual a, recuerden cómo se usa el L máximo es igual a N menos 1, ¿no? Es igual a N menos 1. Y ya sabemos que ese L máximo vale, para un D, ¿cuánto vale L? Para D, L vale 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para D, L vale 2. Eso es para D, para el subnivel D, entonces L vale 2. Entonces, el mínimo valor del número cuántico principal para que aparezcan los orbitales D, entonces es N igual, ¿está bien? N igual 2 más 1 igual 3, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va interpretando el L máximo que puede tener el L, ¿no? Como valor, que sería igual. Entonces, para que exista un subnivel D, el mínimo número cuántico principal es 2, ¿no? ¿Está bien? Es 2. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, según eso, ahora sí, si L vale 2, entonces los M sub L, recuerden que habrá 2L más 1, 2L más 1, ¿qué cosa? Valores ¿de qué? 2L más 1 valores de M sub L, ¿no? De M sub L. Entonces, repasando eso, ¿no? 2L más 1 valores de M sub L, entonces esos valores pueden ser cualquiera, ¿no? Desde menos L a más L, hemos dicho, ¿no? De menos L más L. Pero como ya L ya está definido, desde menos 2, tienen menos 1, 0, más 1, hasta más 2. ¿Está bien? Más 2. Ahí están los valores, ¿no? ¿Qué sería igual a? Acá no estaría saliendo que eso sería igual a 2 por 2 más 1, ¿no? 2 por 2 más 1. Y tenemos ahí 5 valores, ¿no? Entonces, 5 valores, 5 orbitales. ¿Y dónde están esos orbitales? Ah, aquí están. Y cada vez que los orbitales tenemos subniveles D, los orbitales son tetralobulares, decimos, ¿no? Entonces acá estos son tetralobulares. Esos son la mayoría de ellos, ¿no? Decimos son tetralobulares. ¿Y qué cosa representan los lóbulos, hemos dicho? ¿Qué evidencian los lóbulos? Jóvenes, lo que hemos dicho. ¿Qué representan? ¿Qué representan? ¿Qué comportamiento del electrón representan? ¿El comportamiento de partícula o el comportamiento de onda? El comportamiento de onda, ¿no? Porque acá, suponiendo que tenga un solo electrón, ¿no? En 3D, este sería el 3D XZ, ¿no? Este sería el 3D XZ, que puede tener cualquiera de estos valores de M sub L, ¿no? Esos son los valores de M sub L. ¿Está bien? Entonces, este 3D, ¿qué significa? Ah, que puede haber acá un electrón. Si pongo acá uno, le pongo un 1. Ah, un electrón. Ah, entonces acá
este electrón está que se mueve por acá, por acá, por acá y por acá simultáneamente, ¿no? Y por ahí va formando su nube electrónica de todos sus desplazamientos al pasar de un lóbulo a otro lóbulo, ¿no? ¿Está bien? A lo más un orbital, ¿cuántos electrones puede tener, muchachos? ¿Recordando? ¿Cuántos electrones? ¿Todo Dos. orbital? A lo más dos electrones, muy bien, con diferente spin, ¿no? Entonces, ¿qué representan los lóbulos? La evidencia del comportamiento ondulatorio del electrón, donde acá en la parte central también aparece un nodo donde la probabilidad de encontrar al electrón es nula, ¿no? ¿Está bien? Y acá, este orbital de acá es el único que es, acá este es el 3, el DXZ, habíamos dicho, ¿no? Este es el 3DXZ. ¿Y por qué XZ? Porque entre los ejes ponemos las diagonales y en esas diagonales se ubica el orbital, ¿no? El de acá es XY, ¿por qué? Porque tenemos el plano que sale acá, entonces acá si lo ponemos así, TX, ¿está bien? El X acá, entonces está entre los ejes XY, ¿no? Por eso acá tenemos suponiendo el 3D XY, ¿no? El 3D XY. Cuando se ubican entre los ejes. Por ejemplo, acá tenemos el 3D, el 3D YZ, pero cuando cae en los mismos ejes, decimos ahí el 3D, acá sería el primero que aparece, ¿no? Cuando n vale 3, el 3D x cuadrado y cuadrado. ¿Por qué x cuadrado y cuadrado? Porque justo cae en los ejes x y y, ¿no? Y acá el último, que es bilobular con un anillo en la parte central, ¿no? Entonces acá habrá un electrón, a lo más habrá dos electrones en esa parte circular. Y fíjense, hay un nodo cerca del núcleo, un nodo cerca del núcleo, y acá habrá un electrón, por decir algo, ¿no? ¿Está bien? Entonces todo esto, los lóbulos, y acá tendríamos el 3D Z cuadrado que cae justo en el eje Z, ¿no? El eje Z y es bilobular con anillo central, ¿no? Esto decimos es bilobular con anillo, ¿está bien? Entonces ahí tendremos el bilobular con anillo central, pues, ¿no? ¿Está bien? Con anillo. Con anillo. Entonces un anillo circular, entonces decimos este orbital también es una evidencia. Los lóbulos que tiene ese anillo, igual que el anillo, son una evidencia del comportamiento ondulatorio del electrón, ¿no? Y también, como vemos, estos orbitales no llegan a las cercanías del núcleo, ¿no? ¿Quién es el que llega a las cercanías del núcleo? ¿Cuál de todos los orbitales que hemos visto, S, P y D, llega a las cercanías del núcleo? S. Muchachos, ¿quién? LS nada más, ¿no? Eso ya lo hemos visto en las figuras anteriores, ¿no? El único que está en las cercanías del núcleo es los orbitales S, nada más. ¿Está bien? Los orbitales S. ¿Está bien? Ya los F son ya más complicados, ¿no? Son octolobulares, ¿no? Entonces, ya más difícil de dibujar. Pero, ¿qué cosa hay que tener en cuenta con respecto a estos? Tómenle foto mientras, tómenle foto si lo creen necesario. ¿Qué más hay que tener presente de que los orbitales que participan en la formación de enlaces y en reacciones químicas, conjuntamente con sus electrones, son los que se encuentran en estos tres orbitales, el S, el P y el D, ¿no? El S de sharp o agudo, el P de principal y D de difuso, ¿no? De difuso. Por eso hay veces, en los problemas, hay veces se le indica, tiene tres electrones en sus orbitales difusos, o tiene 7 electrones en los orbitales fundamentales. Entonces, porque tienen que ver con las letras de su designación. S, P, D y F, ¿no? ¿Está bien? Eso es, ya le tomaron foto, ¿no? Entonces pasemos a ver esa es la caracterización que nos faltaba para ver los orbitales, ¿no? Entonces acá tenemos los orbitales F, ¿no? Donde nos damos cuenta que acá son octolobulares 4 y 3, ¿no? ¿Cuándo tenemos los subniveles F?
Entonces acá repasando, ¿no? ¿Cuándo aparecen los orbitales F? Ya sabemos que para el L, el L máximo, recuerden que es igual a ¿cuánto? El L máximo siempre va a ser igual a n-1. Entonces, ¿cuál es el mínimo número cuántico principal que se requiere para que aparezca el orbital F o los subniveles F que tienen valor de L es 3, ¿no? Entonces acá nos saldrá que n será igual a 4 para que recién aparezcan los orbitales F, ¿no? Entonces, a partir de n igual 4, a partir del cuarto nivel de energía, recién empiezan a aparecer los orbitales F, ¿no? Y como hay, entonces acá, ¿cuántos valores habría? Entonces, el número de orbitales para L igual 3 sería el número de orbitales, va a ser igual en este caso, ¿a cuánto? Número de orbitales, en este caso no, ya sabemos que la reglita, ¿cuál es? 2L, 2L más 1, ¿no? 2L más 1. ¿Y por qué creen que se ha dibujado 7 figuritas? Porque nos sale casualmente que tendríamos 2 por 3, ¿está bien? Nos da más 1 igual 7, pues, ¿no? ¿Está bien? Eso nos da 7. Y ahí están los 7, ¿no? ¿Y cómo sería la asignación de los números cuánticos? Va desde menos 3 hasta más 3, ¿no? Entonces los M sub L acá serían desde menos 3, puntos suspensivos, menos 2, acá le pongo puntos suspensivos, pasa por 0, luego sigue más 1, hasta el valor máximo de, punto suspensivo le pongo acá, hasta el valor máximo de más 3, pues, ¿no? Y ahí están los 7 valores, ¿no? Los 7 valores. ¿Está bien? Entonces eso es lo que hay que tener presente, ¿no? ¿Está bien? Y acá, ¿cómo son los orbitales F? Que son orbitales de transición interna, ¿no? Son internos, ya no participan en la formación de enlaces químicos. Estos están en las llamadas tierras raras, son los elementos conocidos como tierras raras, ¿no? Fundamentalmente ahí. Y estos se van solapando con los orbitales D y otras capas también, ¿no? Por eso son difíciles de separar los elementos de transición interna. Entonces acá tienen toda la designación de estos orbitales que no participan en enlaces químicos. Los 3 principales son los anteriores, ¿no? Entonces también vemos que hay 4 orbitales octolobulares, ¿no? 4 orbitales octolobulares. Y también hay 3 anillos, pero con 3 orbitales bilobulares, pero con 2 anillos centrales, ¿no? En las cercanías del núcleo. Eso es lo que hay que notar con respecto a esta parte. Si gustan, le toman foto, si lo creen necesario, pero eso lo tienen ustedes en sus diapositivas de números cuánticos y configuración electrónica, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. ¿Está bien? Esto ya habíamos visto. También explicamos el spin. El spin también, cómo se determinó. También lo tienen ustedes. Acá las reglas de distribución electrónica que está en ese PPT, que ustedes tienen que leer, ¿no? Tienen que leer todo el material que se les da porque hay bastante teoría y bastante caso que interpretar, pues, ¿no? Entonces, el principio de mínima energía, también llamado principio de Aufbau, que sigue la suma, obedece ¿a quién? Obedece a la suma n más L, ¿no? O sea, ¿cómo se van llenando los orbitales? Ah, se van llenando en función de la suma n más L, ¿no? ¿Está bien? El principio de exclusión de Pauli, no puede haber 4 números cuánticos iguales, por lo menos deben diferenciarse en el spin. El principio de máxima multiplicidad, donde aquí aplicamos el apareamiento o desapareamiento, siempre y cuando obedezcan, que primero tienen que tener igual sentido de spin cuando llegan a un subnivel de orbitales degenerados, ¿no? Entonces, principio de máxima multiplicidad, ¿se aplica a quién? Se aplica a, también a lo que dice, se aplica también resaltando, aplica
a orbitales, en este caso, a orbitales degenerados, ¿no? Orbitales degenerados del mismo subnivel, ¿no? ¿Está bien? Entonces eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Orbitales degenerados, que tienen la misma probabilidad de llenarse, porque tienen la misma energía, ¿no? Entonces recordar esa parte de los orbitales degenerados. Y esto nos va a permitir encontrar entonces, ahora que hemos encontrado en la regla de máxima multiplicidad, nos dice que si un elemento tiene electrones desapareados es paramagnético, y si tiene electrones, todos sus electrones apareados, entonces decimos el elemento es diamagnético. ¿Está bien? Entonces veamos ejemplos de eso, ¿no? Ahora, eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya, ahora veamos qué pasa con el átomo de hidrógeno. Ahora, acá, por ejemplo, puedo tener un átomo de hidrógeno, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, acá, Z igual 1, ¿no? Z igual 1. Tengo un átomo de hidrógeno en el nivel, digamos, tengo acá el 1, el 2 y tengo el 3. Y acá digo, el electrón del átomo de hidrógeno está en el nivel, está en 3D. Y tengo otro átomo de hidrógeno, también igual, Z igual 1, con su electrón también, tengo acá 1, el 2 y el 3, ¿no? Pero acá el electrón ahora está en 3P. Y si les pregunto a ustedes, ¿qué electrón del hidrógeno tiene más energía? ¿Qué electrón del hidrógeno tiene más energía? ¿Qué electrón del hidrógeno tiene más energía? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? Más energía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Respuesta inmediata. Entonces, para resolver este problema, ¿qué tienen que hacer? Para resolver ese problema, entonces tienen que basarse entonces este problema tiene que ver con esto que está acá, ¿no? Con esta gráfica y con esta gráfica, ¿no? ¿Esta gráfica de qué resulta? ¿Por qué aparece 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P? Esta es la llamada regla de qué? La llamada regla de Moeller, ¿no? La llamada regla de Moeller. Algunos le llaman a eso la regla del serrucho, ¿no? La regla de Moeller, que simplemente es una representación ¿de quién? Del principio Aufbau, nada más, pues, ¿no? Es una representación del principio Aufbau. ¿Está bien? Entonces, esta se basa en la suma n más L. Pero ¿cuándo aplicamos el n más L? El n más L se aplica cuando, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando Z, cuando Z es mayor, se aplica si Z es mayor o igual que, 2. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta, que esa suma de la configuración electrónica que hemos visto, cómo se llena el 1S2, 2S2, 2PC, eso vamos llenando, ¿no? 1S2, por ejemplo, acá 1S2, 2S2, 2P4, por ejemplo, suponiendo que sea el
el, el oxígeno, 2p4, ¿no? 2p4. Entonces vamos llenando en el proceso Abao, ¿no? Luego ya, la segunda parte, ¿por qué aparecen esto? Esto ya aparecen para cuando aplicamos la regla de máxima multiplicidad, ¿no? A esto le llamamos, por ejemplo, ¿qué cosas son los 2p? Orbitales degenerados, ¿no? Recalcando eso de los orbitales degenerados, ¿no? Orbital degenerados. ¿Está bien? Degenerados. Entonces eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Igual, acá otro conjunto de orbitales degenerados, otro conjunto de orbitales degenerados, otro conjunto de orbitales degenerados en niveles mayores. Entonces, acá esto no dice, el principio no dice que cuando aparece este desdoblamiento de energías, cuando la suma n más l es mayor o igual que 2, cuando z mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, a partir de átomos con 2 o más electrones, recién se aplica este desdoblamiento. Pero si solamente hay un electrón, como es el caso del átomo de hidrógeno, entonces acá no hay repulsión interelectrónica. Por lo tanto, acá en el hidrógeno, ¿qué estamos hablando? El 2s, la energía de 2s, la energía de 2s es igual a la energía de 2p, ¿no? ¿Está bien? A la energía de 2p. Acá, ¿qué más nos dice esta gráfica? La energía que tiene, las energías de los tres, la de S es igual a la de P y la de P igual a la de D, ¿no? Eso es para este caso, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que significa esto de acá, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta si yo aplico el concepto de Aufbau al átomo de hidrógeno? Mi respuesta sería, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Alguien que me diga, por favor? Jóvenes. Ya hicimos la pregunta. ¿Qué electrón del átomo de hidrógeno tiene mayor energía? ¿El 3D o el 3P? ¿Cuál sería la respuesta? 3D. 3D. ¿Pero qué estamos diciendo acá? 3P, Que cuando profe. no hay repulsión interelectrónica, no hay desdoblamiento, ¿no? Entonces, ¿sí que estamos diciendo? Que las energías son iguales. Entonces, la conclusión de este ejercicio es, la tienen acá. La energía para ese problema que hemos puesto, la energía del hidrógeno, la energía del hidrógeno en 3S, en 3S es igual a la energía del hidrógeno en 3P y es igual a la energía del hidrógeno en 3D. En otras palabras, no hay desdoblamiento. Entonces, ¿cómo le llamamos a estos subniveles? Le decimos subniveles degenerados del átomo de hidrógeno. ¿Está bien? Porque el único que ejerce influencia sobre el electrón es el núcleo atómico, ¿no? El Z, el +1, ¿no? El único que ejerce influencia sobre el electrón es la carga nuclear. No hay otro. Acá cuando ya el Z es Z más mayor que 2, entonces cuando tenemos un núcleo mayor, entonces ahí recién aparecen las repulsiones interelectrónicas y recién van a aparecer los desdoblamientos de energía. ¿Está bien? Entonces acá tenemos orbitales ya del mismo, mejor dicho, tenemos subniveles no degenerados, ¿no? Acá tenemos en el átomo de hidrógeno todos sus subniveles están degenerados. ¿Está bien? En cambio, cuando ya aparecen 2 o más electrones, ya se rompe la degeneración, ¿no?
Por si acaso, anotaron eso, muchachos, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que había que aclarar con respecto a cuándo aplicamos la regla de distribución electrónica donde se suman las energías relativas dadas por N más L. ¿Está bien? Al átomo de hidrógeno no le podemos aplicar la suma N más L. ¿Por qué? Porque solamente hay un electrón que no tiene repulsión interelectrónica y solamente está influenciado por la carga nuclear, nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Algo más que aclarar? Bien, entonces continuamos. Entonces acá ya viendo, si les preguntara, ¿qué tipo de elemento es? Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno. ¿Qué tipo de elemento es el hidrógeno? Ah, entonces se dan cuenta que para el hidrógeno 1s1 sería un elemento según sus propiedades magnéticas sería paramagnético, ¿no? El helio, que tiene sus dos electrones apareados, sería un elemento. ¿Qué tipo de elemento? ¿Diamagnético o paramagnético? ¿Alguno que me responda, por favor? Hemos dicho, ¿cuándo es diamagnético? Cuando Magnético. todos sus electrones están apareados, ¿no? Y también tienen, cada subnivel está con el número máximo de electrones. Entonces acá tiene dos electrones, por lo tanto, diamagnético. Frente a un campo magnético externo va a ser, en este caso, repelido por el campo magnético, aparentando perder masa, ¿no? En cambio, el litio, al tener un electrón desapareado, decimos paramagnético. El berilio sería, que tiene 4 electrones, sería diamagnético. El boro, diamagnético al tener un electrón desapareado. El carbono también sería diamagnético. El nitrógeno, si aplicamos las reglas de Ashbaugh y de máxima multiplicidad, el nitrógeno es paramagnético al tener en su capa de valencia 3 electrones desapareados. El oxígeno sería también paramagnético por tener 2 electrones desapareados. El flúor, al tener un electrón desapareado, decimos también, en este caso, paramagnético. En cambio, el neón sería, al tener sus subniveles con el número máximo de electrones, decimos diamagnético, ¿no? Entonces acá estamos aplicando las dos reglas y se dan cuenta que para cuando se aplica la suma N más L, no se aplica la suma N más L para el hidrógeno, por eso acá no aparece ese desdoblamiento que sí habría para otros elementos, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto, la regla de Moeller escrita de varias maneras, ¿está bien? Ya saben cómo se va llenando. Acá también habíamos visto ya lo que es la notación de Lewis, cómo se hace, cómo se obtiene la notación de Lewis para elementos representativos solamente, ¿ah? Solamente para elementos representativos se hace la notación de Lewis, ¿no? Esta es la notación de Lewis basal, que también ya la habíamos repasado, ¿está bien? Entonces acá ya todo esto está en esa separata que les estoy mencionando, muchachos, así que no se hagan un mundo tratando de copiar esto, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Entonces ya tienen los casos concretos del diamagnetismo y paramagnetismo. Entonces, anomalías también habíamos visto, el caso del cromo, el cromo 24, siguiendo el proceso Ashbaugh debería ser 4s2, pero ¿qué dice la evidencia experimental al medir el campo magnético? Que no tiene 4 electrones desapareados, tiene 6 electrones desapareados, ¿no? Igual pasa con el molibdeno, también tiene 6 electrones, no obedece al proceso Ashbaugh de la suma N más L. Entonces, al medir el momento magnético, se encuentra 6 electrones desapareados y no 4. El paladio, experimentalmente, se comprueba de que frente a un campo magnético es repelido, que significa que es diamagnético y por lo tanto su configuración tampoco obedece al proceso Ashbaugh porque el proceso Ashbaugh nos daría que tendría 5s2, 4d8, ¿no? O sea, según Ashbaugh, tenemos acá 5s2, 4d8 sería para el molibdeno, en este caso para el paladio, ¿no? Para el paladio. ¿Está bien? Eso sería. Pero ¿qué pasó? Estos 2 electrones pasaron acá.
Entonces, ¿qué hizo el átomo para conseguir estabilidad? Entonces, pasamos de aquí, entonces ahí se obtiene la configuración estable que dice que el elemento es diamagnético, ¿no? Justifica ese diamagnetismo. Igual tenemos el caso del cobre, el oro, mejor dicho, el cobre, la plata y el oro, que están en el grupo 1B, estos elementos están en el grupo 1B de la tabla periódica, ¿no? Los tres, ¿no? Estos son los llamados, ¿cómo le llamamos a esto? Le llamamos los metales de acuñación, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizan para hacer monedas, para hacer el dinero, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estas son algunas representaciones de las excepciones del proceso Aufbau que hay que tener presente, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahora ya viendo otras, voy a mantener, por si acaso. Entonces pasemos a ver ahora otra diapositiva. ¿Qué tiene que ver con lo que nos falta concluir, ¿no? Concluir. Habíamos quedado en esa parte. Entonces acá tenemos las especies isoelectrónicas monoatómicas, ¿no? Entonces, antes de eso, configuración de iones, ¿no? Entonces, cuando se trata de configuración de iones, en este caso, hay que tener en cuenta el átomo neutro. Nuestra referencia siempre va a ser el átomo neutro. A partir de, ¿cuándo se forma un anión? Un anión ya sabemos que es un ion. ¿Qué tipo de ion es un anión? ¿Qué cosa viene a ser? Un anión, estos son los iones. Los iones, en este caso, como estamos en el caso de elemento, los iones negativos, ¿no? Los iones negativos. Entonces, los iones negativos, ¿cuándo se forman los iones negativos? Cuando el átomo neutro acepta o gana electrones, ¿no? ¿Y dónde se van esos electrones? Esos electrones se van a los subniveles vacíos o incompletos que tiene el elemento en su configuración basal, ¿no? Y entonces aquí tenemos para el caso partimos del átomo neutro siempre, ¿no? El átomo neutro, hacemos su configuración del proceso Aufbau y vemos que en su capa de valencia tiene 7 electrones de valencia y hay un orbital, un subnivel que está incompleto. Entonces, si gana un electrón, entonces, ¿dónde iría ese electrón? Más un electrón, ¿no? Entonces, ¿ese electrón a dónde se va a ir? Es una carga negativa, se va al subnivel incompleto, ¿no? Y como resultado de eso, entonces obtenemos esta configuración donde el átomo ahora tiene una apariencia semejante a la del gas noble argón, ¿no? Entonces acá decimos este anión, hay veces para decir de que se parece al argón, ponemos el elemento argón, el símbolo del argón, pero encerrado en corchete, ¿no? Encerrado en corchete. ¿Está bien? Esa es lo que se hace generalmente, ¿no? O sea, ponemos, ya, se parece al argón, tiene 18 electrones. Entonces argón, ¿no? Pues acá habría 18 electrones que tendría el anión llamado cloruro, ¿no? 18 electrones. ¿Está bien? Entonces, siempre a partir del átomo neutro. Por ejemplo, acá tenemos otro átomo neutro, el nitrógeno con carga 7, con carga nuclear 7, 1s2, 2s2. Entonces acá hay un subnivel incompleto. Entonces a este nitrógeno, que queremos pasarlo a N3-, le añadimos 3 electrones y esos 3 electrones se van a ir al subnivel incompleto, ¿no? Entonces acá, ¿dónde? Acá, pues, ¿no? Y como resultado se obtiene esta configuración, pues, ¿no? Donde
decimos, esto se parece a qué gas noble. A ver, díganme, ¿a qué gas noble se parece el anión nitruro? Tiene 2, 4. ¿Acá cuántos electrones hay? Acá hay 10 electrones. ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Cómo se llama el elemento? El neón. Neón. El neón, muy bien. Sí, le digo. Sería el elemento neón, ¿no? No meón, neón. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí al neón y lo encerramos en corchete para indicar de que este anión trivalente, decimos, ¿no? Este anión trivalente tiene 10 electrones y en su configuración electrónica se parece al neón, decimos, ¿no? No es igual al neón, se parece. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Porque la carga nuclear es diferente. ¿Está bien? Ahora bien, y cuando se trata de formar cationes, ¿qué electrones salen primero, no? Entonces recuerden que hay dos tipos de capa de valencia. Entonces, ¿qué cosa nos dice? Salen siempre primero los de mayor nivel, ¿no? Los electrones de mayor nivel de energía son los que van a salir primero, dependiendo del tipo de elemento, ¿no? Entonces, no, acá te dice mayor, ¿y quién determina el mayor nivel de energía? ¿El N o el N más L? ¿Quién determina el mayor nivel de energía? ¿El número cuántico principal o la suma N más L? ¿Qué me dicen, muchachos? Ya te equivocaste, ¿ya ves? Por eso es bueno equivocarse, porque se aprende, ¿no? Siempre. La E. El nivel, el contenido absoluto de energía de los electrones lo determina el número cuántico principal. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto a qué electrón. Por ejemplo, acá yo puedo tener varias capas. Por ejemplo, tengo acá, ¿cuántos tipos de capas de valencia hay? Están los NSX, ¿no? Los NSX. Después están los NSX, los que acaban, según la capa de valencia, ¿no? Estoy poniendo ahí. NSX, NP, NPY. ¿Está bien? Y están otro tipo de elementos que acaban su capa de valencia en NSX, N-1, siguiendo el proceso Aufbau. No, acá estoy siguiendo el proceso Aufbau. NSX, N-1, D, con la letra, con un número de electrones Y que no sé cuál es, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá a esto le llamamos las capas de valencia. ¿Está bien? De los elementos. Entonces, una capa de valencia está constituida por un tipo de orbital o dos tipos de orbitales. ¿Se dan cuenta? Esas son las llamadas capas de valencia. ¿Está bien? Entonces, así entonces, ¿qué cosa tendría yo? ¿Qué tendría entonces si me dicen voy a formar cationes? Y acá, ¿qué me dice? Salen primero los electrones de mayor nivel de energía. Entonces, acá está claro cuando es un único N, ¿no? Cuando es un único N, esos electrones S van a salir. Acá igual, ¿no? Pero si yo tengo acá en competencia NSX y NPY, ¿quién va a salir primero? ¿El X, los electrones X o los electrones Y? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Quién va a salir acá primero? Si yo quiero quitar electrones y quiero aplicar este concepto de que dice acá, salen primero los electrones de mayor nivel de energía. ¿Ah? Acá no hay discusión, ¿no? Acá no hay discusión. Pero acá sí. Acá sí habría discusión. Entonces, cuando se trata de que hay dos n's iguales, entonces recién aplican ahí la suma n más l, ¿no? Ahí recién, n más l. Y si le dijera qué electrón va a salir primero, entonces, ¿qué me dirían? ¿Van a salir los electrones X o los electrones Y?
Ah, acá tiene mayor suma, ¿sí o no? Este de acá, entonces sería, ¿no? Entonces, primero van a salir estos. ¿Está bien? Primero ese de ahí. Y en segundo lugar, los de acá, ¿no? Los del... En segundo lugar. ¿Está bien? Entonces, primero, esto es en primer lugar, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá me están dando algo simple, ¿no? Por ejemplo, en el caso del zinc, ya me están dando su capa de valencia y el nivel mayor, la capa de valencia está acá. Entonces, si yo quiero formar el catión 2 más, entonces estoy en este caso, ¿no? En este caso de configuración, NSX, N-1 de Y. ¿Quién va a salir primero? Entonces, cuando ustedes traten, por ejemplo, cuando tienen un átomo central cualquiera, que tiene un Z más, ¿está bien? Entonces acá, ¿qué cosa significa que salga en mayor nivel? Ah, que cuando se aplica la distribución electrónica por niveles, entonces el 3D está por acá. El 3D está por acá y el 4S está acá, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que significa aplicar con claridad lo que significa el concepto del número cuántico principal. El número cuántico principal siempre va a ser el que tiene, siempre va a indicar la energía absoluta de los electrones. En otras palabras, el mayor valor de energía. Entonces, a mayor número cuántico principal, habrá mayor energía, ¿no? Y cuando uno hace la distribución, no estamos aplicando la suma n más l, estamos aplicando el n, el número cuántico principal, no la suma n más l. El n más l solamente da la energía relativa, ¿está bien? Energía relativa de distribución, no da la energía absoluta. ¿Está bien? Entonces, así, si yo quiero formar el catión del zinc, entonces parto del átomo neutro, esa es mi base para sacar electrones, y luego, ¿qué electrones voy a eliminar primero? Entonces, menos 2 electrones tengo que señalar, ¿no? ¿Dónde está el mayor nivel? Ya sé que está en la capa de valencia. Entonces, menos 2 electrones, ¿de qué tipo? Menos 2 electrones, en este caso, tipo S, ¿no? 2 electrones tipo S. Es lo que voy a eliminar. Entonces elimino esto porque el número cuántico principal mayor me dice qué electrones deben salir. Y de esa manera tengo acá el argón, luego seguiría con 3D10, ¿no? En el caso del hierro, el hierro puede perder hasta 3 electrones. Igual, ¿no? ¿Qué electrones van a salir? Si quiero formar el hierro 2 más, entonces elimino al 4, los 2 electrones S, paso a este estado, y si quiero quitarle un electrón más, entonces recién le quito menos un electrón D en segundo lugar, ¿no? ¿Por qué sigue esa secuencia? Porque los electrones en 3D tienen menor energía con respecto al número cuántico principal 4, ¿no? ¿Está bien? ¿Anotaron eso, muchachos, o desean tomarle foto? Si le toman foto, no me molesto. ¿Está bien? Bien, ¿algo más que aclarar entonces? De esa manera, entonces ya tenemos, a partir de cuando tenemos iones negativos, a partir del átomo neutro le adicionamos electrones, 1, 2 o 3, dependiendo de las características del elemento, a los subniveles orbitales o vacíos que tiene el elemento. A los subniveles incompletos o a los subniveles vacíos, ¿no? Y para formar cationes, ¿qué hacemos? Salen primero siempre los electrones del mayor número cuántico principal, de la capa de valencia. En otras palabras, del mayor nivel de energía. Cuando los n son iguales, ¿qué aplico? Aplico recién la suma n más l y salen primero los electrones y después los electrones x. ¿Está bien? Entonces, lo que sigue ya es entrar a detalles de
las especies isoelectrónicas. ¿Cuándo tenemos especies isoelectrónicas? ¿Está bien? ¿Cuándo tenemos especies isoelectrónicas? Cuando aquellas que tienen igual configuración. Eso es lo que hay que resaltar, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de especies isoelectrónicas monoatómicas, o sea, todo este conjunto, especies isoelectrónicas monoatómicas, los vamos a tener cuando, monoatómicas, cuando tengan igual configuración electrónica, ¿está bien? Eso es lo que hay que notar. Lo que manda es la configuración electrónica, no manda el número de electrones en la distribución, para hablar de especies isoelectrónicas. ¿Correcto, muchachos? Es lo que hay que tener presente cuando hablamos de especies isoelectrónicas monoatómicas, con igual configuración electrónica. Como consecuencia de tener igual configuración electrónica, entonces recién, se va a cumplir eso, ¿no? Como consecuencia de tener igual configuración electrónica, la consecuencia inmediata es el número de electrones también son iguales. ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, tenemos al bromuro y al estroncio. Ya sabemos formar aniones, por eso es clave lo anterior. Es clave saber la configuración de iones monoatómicos a partir del átomo neutro. Entonces lo anterior hay que saberlo, hay que dominar cuándo quitamos electrones para formar cationes, qué electrones salen primero y dónde debemos añadir electrones es que se va a formar aniones. Y luego ya viene la parte comparativa, ¿no? La parte comparativa para decir, ¿es isoelectrónico o no es isoelectrónico? Por ejemplo, acá, el ion bromuro y el ion estroncio, dos más, son isoelectrónicos. ¿Por qué? Porque el bromo tiene 35 como átomo neutro, gana un electrón y se va a aparecer la configuración externa, va a ser igualita que la del criptón. Y el estroncio que tenía, el estroncio que era en este caso, que era entonces en este caso el estroncio, digamos, era ya que no me da, el estroncio, ¿qué cosa era? Era criptón, ¿no? Ya que está lento. Eso era el criptón, ¿no? Criptón, y luego sigue, criptón va hasta 4p6, entonces sigo en la configuración 5s, 5s2, ¿no? ¿Está bien? De tal manera que cuando le quito, está lento esto, le quito estos dos electrones, entonces, ¿qué voy a tener? Le quito esos dos y me voy a quedar con que se parece al criptón, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces ahí vamos a tener P6 en 4s2, 4p6, ¿no? Estos acaban en 4s2, 4s2, 4p6, ¿no? Esa es la característica de esos dos, pues, ¿no? ¿Está bien? 4s2, 4p6, al parecer sean. Y acá, ¿por qué no son isoelectrónicos? Ambos tienen, en este caso, 37 electrones, ¿no? Acá está mal, ¿no? ¿Cuál es la falla acá? Ambos tienen, digamos, 37. Si es 37, el rubidio sería argón. Acá no, acá sería criptón. Acá hay una falla, ¿no? Debe ser criptón, ¿no? Criptón es esto, ¿no? Este de acá es criptón.
5s1, ¿no? 5s1. ¿Está bien? Ahí habría 37 electrones, ¿no? Ahí hay una falla, ¿no? Entonces, hacer la corrección ahí, ¿no? Krypton 5s1. Tiene 37 electrones. 37 electrones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa nos damos cuenta acá? De que este de acá también tiene 3. Este acaba en 5s1 y este de acá acaba en 3d1. ¿Sería correcto? También está mal, ¿no? Porque sería 36, acá sería 36, 37. Acá hay fallas, ¿ah? Acá sería 5s0, corrijan ahí, 5s0, 4 de 1, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la configuración, ¿sí o no? 5s0, 4 de 1. Y como se están diferenciando en el último electrón que tienen, se están diferenciando en el último electrón que tienen, entonces decimos no son, pues, ¿no? No son especies isoelectrónicas, ¿no? ¿Está bien? No son especies isoelectrónicas por tener diferente configuración electrónica. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es lo que hay que ser claro con respecto a lo que significa especie isoelectrónica. Para ser especies isoelectrónicas monoatómicas, tienen que tener igual configuración electrónica. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien? También tiene 37 electrones, ¿no? Entonces acá hay que corregir esto, ¿no? Porque acá está mal, ¿no? Porque acá debería ser así, pues, ¿no? Krypton. Krypton 5 S0 4 D1, ¿no? 4 D1. Eso sería lo correcto, ¿no? Entonces ahí había un lapsus de escritura al momento de digitar, ¿no? ¿Está bien? Pero esa es la característica de los que estudian química, ¿no? Como ustedes están estudiando química, ya se habrán dado cuenta de ese error. Entonces, eso es lo bueno de la química, te desarrolla los sentidos. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que buscar, el máximo detalle en cualquier cosa que hagan. ¿Está bien? Colores, si por ahí aparece un ladrón, ahí al toque tienen que observar, qué color de zapatillas tenía, si tenía tatuaje, no tenía tatuaje, si tenía de repente un chuzo en la cara, algo que lo permita identificar y más adelante capturarlo al ladrón, ¿no? Entonces, eso es ser detallista, jóvenes. Bien, entonces, ahora también tenemos acá, por ejemplo, el escandio tiene ¿cuántos electrones? Escandio más tiene el elemento neutro, ¿no? O sea, si queremos formar acá, tendríamos 18, 20. 4s1, acá tenemos 20 electrones. 18, 19, 20. Si quisiera formar el escandio más, ¿sería correcta esta configuración? Pregunta, jóvenes. Si tengo el escandio es el elemento 21, ¿no? El escandio es el elemento 21, y esto es lo mismo que poner argón, ¿está bien? Acá argón, en este caso, 4s, escandio es el elemento 21, ¿no? 21. Entonces acá tendríamos 4s2. 3D, 1,
con un electrón, ¿no? 4s2, 3d1. Ese sería el, en este caso, el elemento. Entonces acá, si quiero formar el escandio 1 más, entonces, ¿qué cosa me está indicando al tener acá 4s1? Que salió primero, ¿quién? El electrón S, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Salió ese electrón que estaba acá. Entonces, de aquí pasamos acá, porque perdió un electrón S. ¿Está bien? Perdió un electrón S. ¿Está bien? Ahora tenemos el titanio 2 más. Entonces acá queda con 20 electrones, titanio 2 más. Cuando tenemos el titanio 2 más, significa que en el titanio, que era el elemento 22, tenemos titanio, argón, y tendríamos así 4s2, tres d 2, ¿no? 3d2. ¿Está bien? Entonces acá cuando salen primero, entonces los electrones, ¿qué electrones van a salir primero? Sin duda van a salir primero, pues, los electrones S, ¿no? Estos electrones de acá salen los electrones S. Y de esa manera pasamos acá a esta configuración del externa, donde también hay, en este caso, 20 electrones, ¿no? 20 electrones. ¿Está bien? Acá ven de 2. ¿Y el vanadio 3 más de dónde salió? También el vanadio parecido, ¿no? El vanadio también tiene 18, tenía 20 y tenía 23. Entonces sacamos los dos primeros, los electrones S primero, que están en el mayor nivel, y luego un electrón más del D3. Y de esa manera decimos, estos dos últimos son especies isoelectrónicas, ¿no? Son especies isoelectrónicas. ¿Está bien? ¿Está bien? Y con eso estamos acabando el capítulo de lo que significa la tabla, la configuración electrónica, ¿no? Entonces, pasemos a ver, entonces, ahora pasemos a ver, ahora, ejercicios. ¿Se ve, muchachos, la separata de ejercicios? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ver los ejercicios para practicar, ¿está bien? Problema 1, entonces. Vamos a ver el problema 1. Entonces ustedes me dirán qué cosa es lo correcto, qué cosa es lo incorrecto, ¿está bien? En este caso vamos a ponerle acá. A ver, dice, determine los posibles números cuánticos de un electrón que contiene 47 electrones, ¿no? Esa es la plata, ¿no? La plata es Ag 47, ¿no? Esa es la plata. ¿Qué sería en este caso? ¿Cuál es el gas noble que lo precede? A 47 sería el criptón, ¿no? Criptón. Entonces, recuerden que tienen que dominar y aprender la configuración de los gases nobles, ¿no? Criptón tiene 36 electrones, pues, ¿no? Hasta ahí iré a 36 electrones. Luego sigue, de 4p6 sigue 5s, 5s, en este caso, 5s1, y luego pasamos a 4d10, ¿no? 4d10. ¿Está bien? Ese es la plata. Entonces ahora me están diciendo, respecto a toda esta configuración electrónica, entonces, ¿cuál es? Dice,
dice, indique los números cuánticos de un electrón que ocupa el último nivel. Ocupa el último nivel. Me están diciendo el último nivel. ¿El último nivel cuál es de estos dos? ¿Qué me dice, muchachos? ¿Cuál es el último nivel? 4. ¿El 5S o el 4D10? ¿Cuál es el último nivel? 5S. A eso, ¿no? Cuando nos hablan del último nivel, nos están hablando del mayor, el de mayor energía, ¿correcto? No el último nivel que llenamos según el proceso Aufbau. ¿Está bien? ¿Ya se dio cuenta, señorita, que participó? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, cuando nos dicen el último nivel, se refieren al de mayor energía, no el último llenado según el proceso Aufbau, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que tener presente acá, ¿no? Es bueno lo que ustedes participen, porque así todos corregimos errores, ¿no? ¿Está bien? Recuerden que aprendemos de los errores para no volverlos a cometer, ¿no? Ahora bien, entonces, según eso, nuestro último electrón sería el 5S, ¿no? Entonces, acá ya tenemos un N, ese es el N, el número cuántico principal. Este de acá, ¿quién viene a ser? Ese viene a ser el L, ¿no? El L. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos electrón que vale 5 y acá, este de acá que vale, en este caso, 0, ¿no? 5, 0. Y luego ya vienen a en qué orbital se encuentra. Como acá tenemos el L igual 0, ¿cuál es el otro valor que puede tener de los 4 números cuánticos que puede tener acá? ¿No? ¿Cuál sería? 0. Como acá el L es 0, entonces el único valor de L va desde 0 hasta n-1, dice, ¿no? Pero como para L ya vale 0, entonces el único valor que queda es 0. Y el otro que puede ser, el último que queda, entonces recuerden que cuando hablamos de 3 números cuánticos estamos hablando del orbital, ¿no? Estamos hablando del orbital nada más. Cuando ya ponemos los 4 números cuánticos, estamos hablando del electrón, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el único valor que puede tener? Acá es convencional. Puede ser más un medio, que estaría correcto, y el otro número, ¿cuál podría ser? Cuando esto cambia, ¿por quién? Por Es un menos. medio. Entonces, hemos dicho que la asignación de números cuánticos es aleatoria, ¿sí o no? Entonces, acá el spin también, ¿no? Puede ser más un medio o puede ser menos un medio. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? Jóvenes, ya, acá tienen la respuesta, hasta la izquierda. Sí. ¿Cuál sería La la C. respuesta? La C. C, pues, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta, ¿no? Porque acá ya están hablando del nivel 4, que está antes, no es el último. ¿Y acá a quién se refieren? El último está en S. ¿Y esto qué significa? Esto significa 5, 5P, ¿no? 5P. ¿En la capa de valencia hay 5P? No, no hay 5P, ¿no? ¿Está bien? Esta es la única respuesta. ¿Hay 5D? Esto significaría 5 y 2, ¿qué significa? 5 y 2 significa 5, 5D, pues, ¿no? 5D. ¿Tienen 5D? No, no tienen en la capa de valencia 5D, tienen 4D. ¿Está bien? Por lo tanto, es el análisis que ustedes tienen que representar, ¿no? Entonces acá, ¿qué decimos? Entonces ahí viene un electrón, ¿no? Un electrón cuando se utilizan los 4 números cuánticos, ¿no? Cuando se utilizan 3 números cuánticos, estamos hablando del orbital. Cuando se utilizan 4 números, estamos hablando del, en este caso, del electrón nada más, de un solo electrón, ¿no? Caracterizado con su spin. Seguimos. Entonces acá tienen la solución, ¿no? Entonces lo que habíamos visto para la plata,
Esto, hay veces hay errores, hay veces no falta quien comete error. 36 no se estila poner, ¿no? Simplemente el elemento. Pero el hecho de que lo pongan, y si le aparece en un examen, asuman que está correcto, ¿no? Asuman que está correcto. No se estila poner en corchetes el número atómico del elemento o de la capa interna, ¿no? Seguimos entonces. Siguiente problema, dice. Dice, señala las distribuciones electrónicas orbitales spin que son correctas. ¿Cuándo hablamos de correctas? ¿Cuándo hablamos de correctas? ¿Correctas en función de quién? En función de Aufbau, ¿no? Aufbau, o sea, la regla del serrucho propiamente, en función de Aufbau. ¿Qué más? En función de quién también hablamos lo correcto o lo incorrecto, en función de, en este caso, Hund, ¿no? La regla de Hund o Han. Y la otra parte, en función de Pauli, ¿no? Pauli, muy bien. En función de Pauli. ¿Está bien? Entonces, de esa manera tenemos ahí. Entonces, acá, la primera estaría bien para el azufre, ¿estaría bien? Azufre es el elemento 16, neón sería neón, que va hasta 2p6, luego sigue 3s2, 3p4, ¿no? 3p4. Este es el 3p4. O sea, para 3p4 hay 4 electrones que están acá. ¿Obedece? Sí, eso estaría bien, ¿no? Porque están igual sentido de spin antes de aparearse. Spines hacia arriba. Y el cuarto entró aleatoriamente a cualquiera, porque decimos, estos orbitales son de G, orbitales degenerados al tener idéntica suma n más L, ¿no? ¿Está bien? 3p4, por lo tanto, esto está bien. Está correcto. Después acá, ¿cuál es la falla en el cobalto 27? El último. Ah, acá está la falla, ¿no? Acá está la falla. ¿Incumple qué? ¿Está bien? ¿Incumple qué? Incumple. ¿Cuál de los tres que hemos mencionado? ¿Cuál de los tres que hemos mencionado? ¿Aufbau, Hund o Pauli? A ver, muchachos. Incumple Pauli, pues, incumple Pauli. ¿Está bien? Incumple Pauli. ¿Está bien? Entonces el segundo sería incorrecto. ¿Y el tercero? Sí, está bien. Neón, tienen al helio, 2s2, 2p3, ¿no? Entonces acá también estaría, entonces ¿cuál es? Entonces acá sería correcta y esta también sería correcta, ¿no? No importa, los spines hacia arriba o hacia abajo, pero todos son paralelos. Eso es lo que le interesa a la regla de máxima multiplicidad de Hund, ¿no? Entonces acá se están cumpliendo las dos reglas, pues, ¿no? En la primera y la tercera, entonces la respuesta sería las correctas serían 1 y 3, ¿no? ¿Está bien? Si seguimos. Siguiente ejercicio. Ahí la clave a la 1 y 3, ¿no? Siguiente problema, a ver. El cobre. ¿Cobre qué elemento es? Dice, es el elemento químico del número atómico. Acá entonces tenemos nuestro dato clave, el número atómico. Dice metal de transición de color rojizo. Entonces acá están diciendo sus propiedades intensivas, ¿no? Entonces esas son sus propiedades intensivas, algunas. Desarrolla la configuración electrónica y determina la alternativa incorrecta. Entonces acá, el cobre ya sabemos que es un caso de excepción, ¿no? Es un caso de excepción, según lo que habíamos visto en la clase anterior. Cobre es el elemento 29. Entonces su configuración sería 29. El gas noble que lo precede sería argón, pues, ¿no? Argón, que va hasta 3p6. Luego sigue 4s1. 4s1, recuerden que este es un elemento que no sigue el proceso Aufbau. 4s1, 3d, 3d10, ¿no?
Entonces, de esa manera tenemos ahí el elemento cobre. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Presenta un total de 2 electrones en su último nivel. ¿Está bien? Entonces, pero antes en el argón, ¿qué cosas tienen acá? En el argón basta 3p6, entonces, pero argón, esta parte de acá contiene a quiénes. La parte del argón contiene a 2p6, ¿sí o no? A 2p6 y también contiene a 3p, 3p6, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos. Entonces acá dice, presenta un total de 2 electrones en sus niveles p, en sus niveles tipo p, eso sería verdadero, ¿no? Porque están acá, pues, ¿no? Después dice, el subnivel 3D está lleno. ¿Está lleno? Sí, porque tiene los 10 electrones con el máximo. También sería correcto. Después dice, su catión divalente posee un electrón desapareado. ¿Qué pasa si le quitamos un electrón? Entonces vamos a tener el argón para cobre más 1, ¿no? O 1 más, cobre 1 más sería, en este caso, igual a quién. Vamos a tener el argón. Entonces, dice su catión divalente, ¿no? 2 más entonces. Su catión divalente 2 más va a ser igual argón, va a salir el electrón 4s y 1 del D10. Por lo tanto, se va a quedar con 3D 9. ¿Estamos? Se queda con 3D 9. Y por lo tanto dice, su catión divalente tiene un electrón desapareado. Estaría bien también, ¿no? ¿Qué cosas nos están preguntando? Lo incorrecto, ¿no? Nos están preguntando lo correcto, ¿no? Dice, su configuración electrónica en estado basal es 4s2, 3d9. Esta sería la falsa, ¿no? La falsa, y nuestra respuesta sería la D, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en el estado basal ya sabemos que no obedece al proceso About, es 4s1, 3d10. A esto le llamamos el basal, ¿no? El basal estable, fundamental o de mínima ener, o de mínima energía, o estable, ¿no? Estable. ¿Está bien? Entonces ahí hay que tener en cuenta entonces esta partecita de la configuración. Entonces la respuesta es la D, ¿no? Seguimos. Creo que ya ahí nos quedamos, creo, jóvenes, ¿no? Entonces siguen practicando esta separata. Ustedes la tienen ahí. Ahorita ya estamos en la hora de salida, entonces ahí nomás quedamos, jóvenes. Gracias por su atención y por su participación. Los felicito, muchachos, por participar. Y no olviden entrar al aula virtual y practicar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No escuché bien? José Luis, ¿alguna nota? Todo está bien, profe. ¿Me escucha? Ya, entonces. Ya. Ya, José Luis, gracias. Muy, que les vaya bien. Más bien lo que es, algunos creo que faltan todavía sus fotos, hay que, ya tienen, es obligatorio colocar la foto, ¿no? Ya para la próxima clase nos han dado un reglamento que los que no van a tener foto en el perfil se retiran.